Queridos amigos, porque yo sé que después de mi partida, entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Hechos 20:29. Imagínense estar en el ambiente tranquilo de su iglesia. De repente, un día normal da un giro dramático. Tu pastor te dice, no volveréis a verme, con una expresión de inquebrantable determinación y enorme emoción en el rostro. Está dispuesto a difundir el Evangelio en lugares peligrosos, sabiendo perfectamente que no volverá con vida. Por otra parte, los temibles consejos que da a todo el mundo pesan más en su corazón. Piensa en ello. ¿Cómo se afronta una afirmación así? ¿Cómo se sentiría al oír estas palabras, sabiendo que no volverá a ver a su querido pastor en esta vida, pero que espera volver a verlo en la eternidad? Una despedida tan conmovedora realmente me rompe el corazón. Esta triste situación es similar a las últimas palabras de Pablo en Mileto, donde, con lágrimas cayendo por su rostro, dio una advertencia urgente mientras amaba mucho a la congregación. Los peligros no siempre están lejos. A veces vienen de personas de la comunidad que nos importan. ¿Qué tipo de convicción se necesita para dejar a la gente que quieres con palabras tan ominosas? ¿Y cómo se protegen los grupos cuando las amenazas vienen de dentro? Estas son las principales reflexiones que te hace la despedida de Pablo. Abrazó a sus amigos con lágrimas en los ojos, sabiendo que pronto volverían a estar juntos en el cielo. Su mensaje era algo más que una simple advertencia. Era un llamamiento a estar siempre alerta, proteger al rebaño de Cristo y mantener pura su fe. Así que, mi querido amigo, si eres nuevo aquí, recuerda suscribirte a nuestro canal y activar la campana de notificación para recibir un nuevo y fresco video sobre estos falsos profetas modernos. Analicemos algunos hechos. Nuestro objetivo con esta historia es tejer un tapiz de emoción, devoción y verdad inquebrantable que anime a todos los creyentes a mantenerse alerta. Como grupo de cristianos dedicados, agradecemos su apoyo y participación. Al difundir este mensaje de esperanza, nos ayudas a llegar a más personas y a que el Evangelio cambie muchas más vidas. Al leer los Hechos, vemos una historia asombrosa de cómo la fe se extendió por el Imperio Romano después de la resurrección. Lucas hace pausas estratégicas para añadir detalles importantes a su relato, mostrando cómo el Evangelio se extendió desde Jerusalén a Judea, Samaria y más allá. Estos capítulos están construidos en torno a lecciones sobre las enseñanzas, la predicación y el liderazgo que hicieron posible esta misión divina. Sin duda, fue una figura clave en la difusión del Evangelio. Sus viajes misioneros, relatados en los Hechos, muestran hasta qué punto deseaba difundir el mensaje de Cristo por Asia Menor y Europa. Desde la iglesia de Antioquía de Siria, Pablo y Bernabé fueron enviados. Al principio, lo hicieron hablando en las sinagogas locales. Sin embargo, cuando muchos judíos los rechazaron, los misioneros se dieron cuenta de que su trabajo consistía en incluir también a personas de otras culturas. Pasó de ser Saulo, un hombre que perseguía a los cristianos, a ser Pablo, un apóstol perseguido por hablar valientemente a la gente de Jesús. La gente que no estaba de acuerdo con su mensaje de salvación a través de Cristo intentó callarle e incluso hacerle daño. Pablo fue apedreado y se le dio por muerto, pero Dios le salvó. Pablo predicó sobre la muerte de Cristo en la cruz, a pesar de que fue cuestionado, golpeado y encarcelado. A partir de Hechos 15:36, podemos leer sobre el segundo viaje misionero. Pablo se preparó para otra misión después de un tiempo en Antioquía, donde fundó una iglesia. Pidió a Bernabé que le acompañara porque iban a volver a las iglesias que habían fundado en su primer viaje. Pero un desacuerdo hizo que se separaran. Por la providencia de Dios, esto llevó a la creación de 2 equipos misioneros. Pablo fue a Asia Menor con Silas, mientras que Bernabé fue a Chipre con Juan. A partir de Hechos 18:23, podemos leer sobre su tercer y último viaje misionero. Predicó con todo su corazón en Asia Menor, y Dios confirmó su mensaje mediante señales asombrosas. Al final, Pablo esperaba ser encarcelado e incluso asesinado. Sus últimas palabras a la iglesia de Éfeso muestran cuánto amaba a Cristo. Mira Hechos 20:17. Envió a alguien a Éfeso desde Mileto para que llevara a los ancianos,
Quería llegar a Jerusalén a tiempo para Pentecostés, pero antepuso su viaje a Éfeso. Su parada fue en Mileto, una ciudad portuaria cercana a Éfeso. Continuemos nuestro estudio con Hechos 20, 18, 21. Cuando llegaron allí, empezó recordándoles: «¿Os acordáis de cómo os traté desde el primer día que pisé Asia, sirviendo fielmente al Señor con profunda humildad, aunque fue duro, porque los judíos estaban contra mí? Aunque fue duro, nunca dudé en compartir enseñanzas importantes con judíos y gentiles, tanto en público como en privado, diciéndoles que necesitaban apartarse de sus pecados y creer en Jesucristo». Esta conversación, que es el único discurso registrado de Pablo a los cristianos, está llena de paralelismos que muestran la profundidad de sus escritos, especialmente los que escribió más tarde. Les dijo: «Habéis visto cómo me he portado con vosotros», diciéndoles que no le vieran como un sustituto de Cristo, sino como una forma de seguirle. Pablo no pensaba mucho en sí mismo y solo quería servir a los demás de la manera más humilde posible. De la misma manera, nosotros estamos llamados a vivir una auténtica vida cristiana. Esta meta no está fuera de nuestro alcance. No importa la edad, los nuevos cristianos pueden mostrar lo que significa seguir realmente a Jesús. El núcleo de nuestro caminar cristiano es muy importante para nuestro trabajo como seguidores de Cristo. Nuestras acciones siempre hablan más fuerte que lo que decimos, lo que nos obliga a esforzarnos siempre por la rectitud y la devoción. Nuestras acciones deben mostrar cuánto amamos a Dios y queremos ayudarlo con su obra. Como dijo Pablo, no les ocultó ninguna información útil. Él enseñó fielmente todo lo que era necesario, no solo las cosas que le gustaban, sino todo el consejo de Dios. En los versículos 22-24, Pablo dice: «Atado por el Espíritu voy a Jerusalén. No sé lo que me espera, salvo que el Espíritu Santo me ha dicho que me encarcelarán y lo pasaré mal. Aún así, no voy a rendirme. Valoro mi vida por la única razón de cumplir mi misión y ministerio y proclamar el Evangelio de la gracia de Dios». Muchos biblistas tienen ideas diferentes sobre por qué decidió ir a Jerusalén. Algunos dicen que tomó la decisión equivocada y que no debería haber seguido adelante. A pesar de ello, creemos que su testimonio en este punto era completamente claro. Varias profecías le habían advertido antes sobre su peligroso viaje. A medida que se acercaban a Jerusalén, las predicciones específicas sobre lo que podría suceder se hicieron realidad. En Hechos 21, versículos 10-13, leemos sobre una ocasión en que un profeta llamado Agabo fue a verlos y utilizó el cinturón de Pablo para hacer una predicción. Se compara con un corredor decidido que se propone terminar su carrera. Es un reflejo de la llamada universal a cumplir con alegría nuestros propios destinos, aunque vengan acompañados de desafíos. Pablo pensaba a menudo en su propia muerte. Aunque pasarían muchos años antes de que se enfrentara a ella, estaba decidido a que las cosas que estaba haciendo ahora serían muy importantes. Como Spurgeon dijo tan elocuentemente, predicar un evangelio que requiere que uno renuncie a todo es un gran desafío para cualquier ministro. Piensa en el evangelio que predica. ¿Es de reforma moral y merece un compromiso tan profundo? ¿Y la salvación mediante las buenas obras o la mejora de la sociedad merecen un compromiso tan profundo? Piensa en cómo afectan a la gente las prácticas religiosas, las conversaciones espirituales o los pensamientos esotéricos. ¿Debería hacerse el máximo sacrificio por estos objetivos? Algunas personas se esfuerzan por hacer que la iglesia sea más moderna, fomentando el amor propio o abogando por la protección del medio ambiente y la corrección política. ¿Debería hacerse el máximo sacrificio por estos objetivos? En el pasado, existía un evangelio compuesto por verdades incuestionables que los creyentes aceptaban de todo corazón. Enfurecía a la gente y les pedía sacrificios. Muchas personas se jugaron el todo por el todo para seguir su mensaje, enfrentándose a fuerzas opresoras, a la cárcel y a la muerte. Pero sus espíritus cantaron inquebrantables. ¿Existe todavía un evangelio así? A medida que conocemos mejor el viaje de Pablo, nos advierte de que pronto abandonará a las personas a las que ayudó. Siendo honesto, admite que le entristece despedirse y comparte que es probable que este sea su último encuentro. Para sus amigos, esta revelación supuso una conmoción,
ya que habían entablado relaciones sólidas con muchas personas durante su misión de 2 años en Éfeso, que se resume en Hechos 19:10. Al principio se mostraron escépticos ante la idea. Y es posible que sus palabras les parecieran graciosas, pero empezaron a comprender cuando vieron que era sincero al pedirles que recorrieran 36 millas para asistir a esta reunión. En los versículos 26 y 27, Pablo declara solemnemente su inocencia. Les ha contado fielmente todo el consejo de Dios, que es el sello de su legado. Pablo se mantuvo erguido y seguro, como un testigo en la corte, reafirmando su honestidad. Podía despedirse de estos creyentes y dejarlos al cuidado de Dios sin ninguna preocupación, porque estaba seguro de haberles enseñado toda la sabiduría de Dios. En el mundo de hoy, sigue siendo muy importante compartir todo este consejo. Él sabía de antemano que la gente se apartaría de las buenas enseñanzas y buscaría afirmaciones de voces que se ajustaran a sus deseos en lugar de verdades. El clero actual suele malinterpretar la Biblia, tratando los textos sagrados como meros pretextos para contar historias personales o hacer las paces con la sociedad. Algunos escogen partes de la Biblia para usarlas como adornos de historias, ignorando el punto principal de la Biblia. El verdadero trabajo de un predicador es fortalecer la autoridad de la Biblia para que pueda hablar con claridad. Para entender lo que Pablo quería decir, es importante darse cuenta de que ignorar toda la guía de Dios conlleva una pesada carga espiritual. Los predicadores que adaptan sus mensajes a los deseos y necesidades de sus congregaciones y evitan decir toda la verdad traicionan no solo a sus seguidores, sino también a sí mismos. En el versículo 28, se dice a los líderes de la iglesia que estén alerta. El Espíritu les ha dado la tarea de fortalecer a la congregación y asegurarse de que reciban verdadero alimento espiritual. Los líderes necesitan asegurarse de que sus seguidores sean alimentados con enseñanzas divinas. Es importante señalar que el texto subraya que el sacrificio de Cristo compró la iglesia, no sus líderes. Lo más importante que deben recordar los pastores es que, al final, Jesús es el dueño de la iglesia. Adoptar estas ideas conduce a la armonía. Los creyentes ven a los líderes como designados divinamente, y los líderes valoran su papel como guardianes de las almas de Dios. Destaca el tono de cautela de Pablo. Advierte contra fuerzas depredadoras como lobos que van tras ovejas indefensas, una imagen vívida basada en antiguas amenazas en la zona. Del mismo modo, existen depredadores espirituales para los creyentes modernos. Las enseñanzas del pasado relacionaban estas amenazas con los falsos profetas, que eran personas deshonestas que pretendían ser buenas, pero en realidad querían hacer cosas malas. Junto con las advertencias de Cristo en Mateo, las palabras de Pablo instan a las personas a ser inteligentes y estar atentas en torno a la comunidad de fe para detectar peligros ocultos. Las personas que son deshonestas y asumen funciones de liderazgo espiritual sin una verdadera vocación pueden tener un efecto negativo en las iglesias. Los mensajes que difunden estas personas no proceden de Dios, sino que se basan en razones personales que no se ajustan a las verdades espirituales reales. A menudo escriben mensajes basados en lo que piensan que la gente quiere escuchar en lugar de lo que su fe enseña. Estas personas son muy buenas tergiversando la realidad para hacer enseñanzas que no concuerdan con las sagradas escrituras. No tienen buenas intenciones, actúan por codicia o deseo de poder, y ocultan a la comunidad quiénes son en realidad. Puede que no lo digan, pero su verdadero objetivo es conseguir adeptos por sus propias razones egoístas. Tratan a la congregación como si fuera suya, sin importarles que pertenezca a las personas que han prometido ser sacrificios santos. Al final, quieren tomar el control de estos grupos espirituales. Estos falsos líderes son una amenaza aterradora porque actúan como si fueran parte de la comunidad, mientras que en realidad hacen cosas malas. Engañan a la gente aparentando piedad y ocultando planes malvados. Su principal trabajo es difundir mentiras entre los cristianos. Como su amenaza es tan grave, los escritores del Nuevo Testamento advierten contra ellos una y otra vez. Por eso, los líderes espirituales tienen que enseñar a sus seguidores a distinguir entre la verdad y la mentira y ayudarles a encontrar las verdaderas enseñanzas. Para ello, deben señalar y corregir los malentendidos, aunque estos métodos no son tan comunes hoy en día.
La predicación suele alejarse de las cosas negativas y centrarse en las buenas. No se presta tanta atención como antes a los argumentos teológicos. Se presta más atención a las partes experienciales de la fe que a la defensa de las enseñanzas fundamentales. Algunos creyentes no entienden muy bien la doctrina, lo que dificulta una defensa eficaz de la fe. Por eso, cada vez es más importante hacer hincapié en una educación profunda en la Biblia. Los libros sagrados muestran que tanto los dioses como los apóstoles se pronunciaron contra las falsas enseñanzas. Un líder descuidado probablemente ignoraría esta tarea, dejando a la congregación expuesta a peligros espirituales. Estas amenazas también pueden provenir del interior de la empresa, lo que constituye un problema especialmente desgarrador. Puede que a los líderes les resulte más fácil hacer frente a las amenazas del exterior, pero la historia demuestra que el verdadero problema surge cuando la gente de dentro del grupo miente. En los primeros siglos, los cambios realizados por personas de confianza de dentro a menudo provocaban la ruptura de la iglesia. La historia que se ha contado antes trataba de la amorosa dedicación y las advertencias de Pablo a los efesios. Al volver la vista atrás a la parte 7, aprendimos sobre la importancia de la comunidad espiritual y de trabajar juntos. A medida que hemos ido avanzando en estas profundas reflexiones, es importante que te mantengas involucrado y al día para que puedas comprender plenamente cómo encajan estas ideas y hasta dónde llegan. Ahora nos sumergiremos de lleno en el corazón de la parte 8 y analizaremos algo que realmente debería preocuparnos: la amenaza que suponen las fuerzas disruptivas dentro de la iglesia. Estas personas, que fueron comparadas con lobos hambrientos, querían cambiar la forma en que se dirigía y cambiar las enseñanzas de Cristo en algo diferente. Este tipo de deshonestidad y manipulación no solo ocurrió durante la época de Pablo. Ocurrió mucho en la historia de la iglesia, especialmente en el turbulento siglo XX. El amor sincero que Pablo tenía por los cristianos de Éfeso era una luz. Constantemente consolaba, enseñaba y animaba porque los amaba mucho. Esta dedicación inquebrantable es una llamada de atención para todos los que nos escuchan. Un recordatorio de que debemos anteponer el crecimiento espiritual de nuestra comunidad. El método de Pablo incluía trabajo duro y correcciones que hacían llorar a la gente. En nuestros caminos espirituales, todos deberíamos intentar ser tan dedicados como esta persona. Esto nos ayudará a nosotros y a los demás a mantenernos fieles a nuestra fe y en contacto con las enseñanzas divinas. Las distracciones de la vida pueden desviar nuestra atención de las partes más importantes de nuestra relación con Dios. Para seguir participando en conversaciones tan importantes y en reflexiones que cambian la vida, suscribirse y activar las notificaciones puede ayudar a crear una conexión más estrecha e ininterrumpida. Podemos seguir mejorando juntos nuestros viajes espirituales, esperándolos y participando en ellos. La idea del altruismo toca una fibra sensible en este pasaje. Pablo dice a los demás que sean como él y sirvan a los fieles sin buscar beneficios materiales. Las personas motivadas por el beneficio personal se convierten en meros asalariados y no se preocupan por su rebaño. Pero Pablo subraya que la mayor felicidad proviene de dar a los demás sin esperar nada a cambio, tanto espiritual como físicamente. Los ancianos se pararon en la orilla y lloraron abiertamente al ver cómo el barco de Pablo desaparecía en el horizonte. Sabían que tendrían que volver al trabajo y afrontar los retos sin la ayuda de su respetado maestro, pero mantenían la esperanza de volver a verle en la otra vida. No nos es posible seguirlos de vuelta a Éfeso ni escuchar sus tristes conversaciones. En su lugar, el foco de atención se desplaza al barco, dejándonos ver las penurias a las que se enfrentará su apreciado viajero. Esta conmovedora despedida del apóstol Pablo en Mileto puede enseñarnos muchas cosas, pero hoy quiero centrarme en una. Como iglesia, debemos tener mucho cuidado de no caer en falsas fuerzas. Cada vez que ocurra algo, debemos mantener la mirada en Jesucristo y permanecer fieles a Él durante todo nuestro camino. Todos debemos trabajar duro cada día, como hizo el apóstol Pablo cuando terminó su misión con honestidad y devoción. Ahora está disfrutando de la presencia de nuestro Señor. Nuestro objetivo es terminar nuestro viaje con fidelidad, para que cuando lleguemos al final de la vida, nuestro amado Salvador nos esté esperando para siempre. Gracias por ver nuestro canal. Que Dios te dé muchas cosas buenas.
Nos vemos en el próximo video.